Saludos cordiales, estimado tutor. Mi nombre es Stalin Morocho Rodríguez. Soy alumno del tercer semestre de la carrera de Derecho. Como parte del taller número 2 de la materia de Sociología, analizaremos la importancia de los postulados de personajes relevantes en el desarrollo de la sociología. Iniciamos hablando de Karl Popper, un filósofo austriaco que perteneció al Círculo de Viena, donde siempre cuestionó los postulados propuestos por parte de este grupo selecto de pensadores. Popper sostuvo que la ciencia operaba por falsación y no por inducción, manteniendo que la base del control empírico de las ciencias es la posibilidad de falsar las hipótesis en un proceso abierto que conduciría tendencialmente a la verdad científica. Para Popper, bastaría con deslindar rigurosamente las propuestas propias de la ciencia, sin ser necesario negar la eficacia de otros discursos en ámbitos distintos al de la ciencia. Posteriormente desarrolló la filosofía de las ciencias sociales, que fue incompleta, desarticulada e inconsistente. Entre sus aportes notables, Popper realizó una importante contribución con sus notables postulados. La más relevante de sus obras es La lógica de la investigación científica, donde estableció un criterio para dividir claramente la ciencia de los demás discursos. El autor mencionaba que, para que una hipótesis sea científica, es necesario que se desprendan de ella enunciados observables y, por tanto, falsables, de modo que si estos no son verificados, la hipótesis puede ser refutada. Entre sus obras notables también tenemos La sociedad abierta y sus enemigos, La miseria del historicismo, El desarrollo del conocimiento científico, Conocimiento objetivo, La búsqueda sin términos y Post-scriptum a la lógica de la investigación científica. Ahora hablaremos del método inductivo y el criterio de falsación. El método inductivo fue considerado el método científico en la ciencia empírica. Fue el único y verdadero. La validación de la ciencia se realizaba a través de la sumatoria de casos que apoyaban la hipótesis formulada. Calificamos de inductiva una deducción que pasa de lo descriptivo experimentado a enunciados universales, es decir, la hipótesis. La propuesta de Popper respecto al criterio de la falsación se deduce a que todo lo producido por el hombre tiene la condición de ser imperfecto, tiene tendencia a cometer errores y equivocaciones. Popper propone hipótesis explicativas que permiten descubrir una verdad a través del cotejamiento. Esta teoría resiste a la posibilidad de ser falseada. La racionalidad científica se refleja en la disposición de abandonar teorías falsadas y en la creación de teorías falseables. A nivel social podemos señalar que la historia nos demuestra que la sociedad no es un proceso repetitivo, por lo que no puede estar sujeta a predicciones de resultados concretos. Sin embargo, las ciencias sociales permiten conocer las consecuencias de las acciones humanas intencionales. Para Popper, el método científico ante un problema concreto propone una solución tentativa, algo teórico, de donde se puede poner a prueba con el fin de ser examinado severamente, criticado y confrontado. Si la prueba resulta errónea, esta se elimina. Ahora hablaremos de las conjeturas y refutaciones, así como el progreso científico. Según el método planteado por Popper en sus libros Conjeturas y Refutaciones del año de 1994, establece que la labor de la ciencia se fundamenta en la formulación de hipótesis llamadas conjeturas y los experimentos o evaluaciones a las hipótesis para verificar su validez. Estas son consideradas refutaciones, como por ejemplo, la observación de 5.000 cisnes blancos no proporciona ninguna validez para asegurar que todos los cisnes son blancos. Con la aparición de un cisne negro cambia la situación, donde podemos fundamentar que según Popper, el criterio de la ciencia es la falsabilidad de sus teorías, pues es imposible demostrar absolutamente todo, pero podemos falsear. Una serie de ideas que no puedan, por principio, ser falseadas no son ciencias para Popper. El conocimiento científico no avanza confirmando nuevas leyes,
sino descartando aquellas que se contradicen lo obtenido con experiencia. Solo se admiten como proposiciones científicas aquellas para las que conceptualmente son posible un experimento o una observación que las contradiga. Podemos decir que el progreso científico es el refinamiento sucesivo de teorías que por medio de la refutación cubren crecientemente el número de hechos. Ahora bien, hablaremos de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn fue un físico norteamericano. Su notable aporte lo realiza a través de sus ideas expuestas en su libro La estructura de las revoluciones científicas, con el que produjo una revolución en el campo de la historia y la ciencia. El pensamiento de Kuhn mejora y corrige la idea de la falsación propuesta por Popper, que se refiere al avance de la ciencia no afirmando cosas verdaderas, sino desechando lo falso, donde sobreviven las teorías que han resistido a la falsación o prueba. Hablaremos el paradigma según Kuhn. Para Kuhn existe un concepto unitario que define a todo lo conocido en un tiempo determinado. Él lo denomina como paradigma y lo define de esta manera: un enfoque predominante o realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Sociológicamente lo define como una constelación de creencias, valores, técnicas que comparten los miembros de una comunidad. Este término tiene dos sentidos. El primero se refiere a las creencias, valores, principios y teorías o rompecabezas, que pueden ser usados como referentes y sustituyen a las reglas anteriores para la solución de los siguientes rompecabezas de la ciencia normal. Al no ser comprendido el término, lo denominan matriz disciplinar, en razón de estar constituido por elementos ordenados con variedad de tipos perteneciente a una disciplina concreta. Esta definición nos permite tener una visión nueva y darnos cuenta que en las ciencias los paradigmas forman parte fundamental de su desarrollo, pues dentro del periodo de vigencia de estos se obtienen soluciones a su problemática de donde la ciencia puede seguir creando conocimiento científico. Hablamos de la ciencia normal y la revolución científica. Kuhn define como ciencia normal la investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particularmente la reconoce durante cierto tiempo como fundamento para su práctica posterior, de donde se puede manifestar que la ciencia normal, definida como la ciencia que una comunidad científica practica constantemente. Esta crece y se desarrolla en ausencia de periodos de dificultades. Para prosperar se fundamenta en logros del pasado y su vigencia es resaltada por la comunidad científica a la que pertenece. Esta sirve de base para ulteriores labores. Sin embargo, la teoría entra en dificultad de explicar experiencias y da paso a un cambio de paradigmas. Cuando la ciencia normal entra en crisis poniendo en duda el procedimiento originado, proposiciones alternativas, con la posibilidad de resolver anomalías que pueden permanecer conocidas por un periodo de tiempo sin que el paradigma se venga abajo. Los científicos ingenian numerosas articulaciones y modificaciones para que este propósito no se pierda. Sin embargo, entra en crisis dando paso a una nueva revolución científica con el nuevo paradigma. En definitiva, podemos concluir que los paradigmas se derivan de reglas que guían la investigación en los periodos de ciencia normal. Una vez que se ha establecido un paradigma, la investigación procede en una forma similar hasta la solución del rompecabezas. Los fundamentos mismos del paradigma no son objeto de duda, hasta que aparezcan las anomalías, que están definidas como un fenómeno sorpresa e inesperado al cual la ciencia normal no puede solucionar. Así como lo anunció Kuhn, el paradigma conductista también acabó enfrentándose a anomalías o crisis ante las que ya no podía responder debido a los cambios sociales y a los avances en el conocimiento, tanto al interior de la ciencia educativa como a otras externas. La sociedad tuvo fuertes cambios, especialmente con la llegada de la globalización, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación,
lo que conllevó a modificaciones del papel de la educación en la sociedad al dejar de ser una de las únicas y principales fuentes de acceso al conocimiento, además de conocimiento, habilidades, capacidades críticas para que un mundo hiperinformado a través de los medios de comunicación tenga intereses privados. Finalmente hablaremos de Anthony Giddens. Anthony Giddens es un sociólogo inglés de influencia mundial con sus ideas de la tercera vía como opción renovadora de la socialdemocracia. A continuación vamos a entender de qué se trata la tercera vía. El pensamiento de Giddens fue clave en el surgimiento de un nuevo laborismo en el Reino Unido. Anthony Giddens es reconocido por su teoría de la reestructuración y su visión holística de las sociedades modernas. En la primera fase de su pensamiento, él trabaja con una visión crítica de los clásicos autores como Carlos Marx, Emilio Durkheim, Max Weber. Es hora de hablar de la teoría de la estructuración. Giddens desarrolló esta teoría con fundamento para reflexionar entre la estructura y la acción, que permite analizar la forma en la que los seres humanos reproducen la sociedad mediante la experiencia o prácticas. Entiende que ningún sujeto ni objeto puede primar sobre el otro, sino que cada uno de ellos está constituido en y a través de prácticas sociales continuas y repetitivas que persisten en el sistema social. Giddens plantea dos etapas, donde se desarrolla las nuevas reglas del método sociológico, donde presenta el esquema general de la relación entre estructura y acción. Define la estructura como reglas y las herramientas organizadas de forma simultánea, que están fuera del tiempo y del espacio. Él menciona que existe una ausencia del sujeto. La constitución de la sociedad, donde aclara la intención de minimizar las divisiones entre las tendencias funcionalistas y estructuralistas, cita a la estructura donde prima sobre la acción. En ella denota las cualidades restrictivas del funcionalismo y por otra parte las tradiciones, donde la acción y sentido prevalecían sobre la estructura para explicar la conducta humana. De donde establece que ningún sujeto u objeto puede prevalecer sobre otro. Al contrario, cada uno se construye a través de prácticas recurrentes. Giddens considera que las ciencias sociales no deberían estudiar las vivencias de los actores individualmente, sino sus prácticas sociales organizadas en el tiempo y el espacio, pues permanentemente causan reflexiones en los seres humanos. La tercera vía, según Giddens. Este postulado surge a causa de acontecimientos históricos, entre ellos la caída del comunismo en la Unión Soviética, la crisis y agotamiento de las políticas socialdemócratas en Europa Occidental y el impacto exitoso del gobierno pro libre mercado en el Reino Unido. Por lo que él plantea una alternativa para renacer el interés político y regenerar la democracia social para dar camino libre a la política, evitando la idea del thatchericismo, que lo denominó como neoliberalismo, por el autoritarismo e individualismo económico. Esta propuesta política tiene como objeto limitar los recursos económicos y jurídicos, así como desechar la posición planteada por la derecha e izquierda. Permite que el Estado garantice la educación e igualdad de condiciones para que el ciudadano pueda competir en el campo laboral. Es una lucha incansable por reducir la pobreza y discriminación, de donde podemos concluir que esta nueva forma de gobernar, denominada la tercera vía, establece entre sus características el términos en la actualidad forman parte del desarrollo social, la igualdad como forma de inclusión relacionada a las oportunidades y acceso que tiene el individuo en la sociedad, y la desigualdad como una forma de discriminación y exclusión. De esta manera espero haber llenado las expectativas en el taller número 2. Muchas gracias, estimado tutor.